Cordial saludo, bienvenidos a una nueva emisión del programa institucional de la ESI Hospital San José. Hoy me encuentro nuevamente con Cindy, la psicóloga de la Secretaría de Salud. Hoy nuevamente nos está acompañando. Hola Cindy, ¿cómo estás? Hola Brenda, muy bien, muy contenta de estar otra vez acá con ustedes. La idea del programa de hoy es inicialmente hacer un pequeño recorderis del tema que tratamos en el programa anterior y otro tema nuevo que consideramos nosotras que es bastante importante en general para la comunidad, porque como ya les habíamos dicho, este programa es informativo, educativo. Entonces el tema que vamos a trabajar hoy espero les sea de mucha utilidad para todos ustedes. Sí, en el programa pasado habíamos estado hablando de sexualidad, de salud sexual. Queremos empezar este programa hablando un poquito también de salud reproductiva, de reproducción, y queremos terminar hablando de un tema que está ligado a todo este tema de la sexualidad, pero es un tema diferente, un poquito diferente, y queremos tocarlo hoy en el programa porque consideramos que es muy importante por temas que están viviendo hoy las familias, por casos que llegan a las consultas, por preocupaciones de las familias. Bueno, entonces vamos a empezar hablando un poquito de sexualidad y reproducción. Entonces vamos a ligar el tema del programa pasado de sexualidad a lo que es la reproducción. No necesariamente la sexualidad está ligada a la reproducción o la reproducción a la sexualidad. Son temas que están íntimamente relacionados, pero son diferentes. ¿Qué pasa? Digamos que todo el mundo ha ligado estos dos términos y se cree que es necesario tener sexualidad para que haya reproducción y viceversa. Para que haya reproducción, entonces tiene que haber sexualidad, y ya no es así, o digamos que nunca ha sido así. Entonces se puede ejercer la sexualidad sin necesidad de que haya reproducción, y puede haber reproducción sin necesidad de ejercer sexualidad. Entonces está la inseminación artificial y la fecundación in vitro, que son métodos de reproducción sin necesidad de que haya sexualidad. Entonces queríamos empezar aclarando esta parte de lo que es sexualidad y reproducción. Entonces, en este orden de ideas, la salud reproductiva es el bienestar físico, mental, social, emocional de toda el área reproductiva. Entonces, la idea es que las personas puedan ejercer su derecho a la reproducción de manera libre, sin que haya afecciones o dolencias. Entonces, en este orden de ideas, la salud reproductiva es todo el bienestar físico, emocional, mental, social, que tiene que ver con el sistema reproductivo. No solo se limita a no tener enfermedades o dolencias, sino que la persona esté en bienestar con su sistema reproductivo, que pueda elegir si tener hijos, si no tenerlos, cuándo, cuántos hijos, con quién, en qué lapso de tiempo. Entonces, esto es salud reproductiva. Ahora, la salud reproductiva es todo el bienestar que implica estar bien con nuestro sistema reproductivo. En este sentido, Brenda, quería aclarar que hablar de salud reproductiva es hablar de un montón de actividades que se realizan desde diferentes sectores públicos, privados, por medio de los cuales se brinda información, porque una de los primeros derechos de la salud sexual y reproductiva es tener conocimiento de cuáles son precisamente mis derechos y a qué puedo tener acceso. Entonces hablamos que salud reproductiva viene desde la parte de la información, de métodos de planificación, de lo que Brenda estaba hablando ahorita sobre la procreación asistida, y no solo para mujeres, porque muchas veces creemos que hablar del tema de planificación es solo tema de mujeres, no, también para los hombres. Lo que nosotras hacemos, en mi caso desde la Escuela de Sexualidad, llevarles información, Brenda desde sus campañas de prevención del embarazo adolescente, todo esto hace parte de una buena salud reproductiva. Bueno, ahora bien, habiendo hablado ya de esos temas que queríamos como darle conclusión al programa pasado, iniciando este
con salud reproductiva y reproducción. Ahora vamos a hablar del tema que nos parece muy importante tocarlo aquí y que ojalá muchas personas puedan ver este programa y enterarse de este tema del que vamos a hablar, informarse un poquito porque es un tema de comunidad, es un tema de sociedad, no solo de Salgar, aunque está tocando mucho a las familias, entonces por eso queríamos tocarlo hoy. Y no solo eso, me parece muy importante resaltar que es un tema muy actual, que incluso muchos jóvenes lo están tomando como si fuera una moda, como algo muy deportivo, y aparte es algo que para nuestra sociedad es nuevo, es un cambio que se viene generando. Entonces hay muchos conceptos que para muchos no son claros. La idea de hoy es que los aclaremos también, que vamos a definir varios términos y que incluso a los mismos jóvenes que están más conscientes del tema o más informados, e incluso con ellos también se generan muchas veces confusiones. Sí, es un tema que viene con mucho furor y que está causando conmoción, es un tema tabú, es un tema que está asustando a las familias, es un tema del cual los adolescentes y las familias no están teniendo mucho conocimiento, y es el tema de la diversidad sexual. Es el tema de género, es el tema de identidad de género, entonces hoy queremos tocarlo aquí y vamos a empezar hablando un poquito de lo que es el género. Entonces, el género es características que se le acomodan a los hombres y a las mujeres por el hecho de ser hombres y mujeres. Entonces tienen que ver con lo que es femenino y con lo que es masculino. Entonces el género es una construcción social, es lo que me enseña mi familia, es lo que me asigna la sociedad, es lo que la sociedad dice cómo debo comportarme por ser hombre o por ser mujer. El sexo es lo que me dice a mí que soy una mujer o lo que dice que soy un hombre. Y el género es esa connotación que me da la sociedad. Pero además también el género me habla de una identificación, entonces ahí entra el término de identificación de género. ¿Con qué me identifico yo? Más allá de mi sexualidad, de mi genitalidad y de la construcción social que se hizo, que me dijo que porque yo nací mujer, soy mujer, es con qué me identifico yo. ¿Cómo me identifico yo? Si soy una mujer, si nací mujer, pero no quiero ser tan femenina, entonces la sociedad me dice que porque soy mujer, porque mi género es femenino, debo vestir de tal o cual manera, pero yo no me siento identificada, por ejemplo, con esa forma de vestir. Entonces decido o tengo una identidad más masculina, sin dejar de ser mujer. Entonces la identidad de género es cómo nos percibimos internamente y cómo la connotación que nosotros mismos nos damos y cómo queremos que las personas nos vean de acuerdo a lo que queremos ser. Entonces aquí viene todo el tema de si nazco mujer, pero entonces me siento hombre, quiero tener características de hombre, actitud de hombre, quiero ser más masculina. Entonces esa es la forma como yo me estoy identificando ante la sociedad y cómo quiero que la sociedad me vea a mí, indiferente del sexo con el que nací. Entonces la identidad no es algo biológico, es algo que se va construyendo, la identidad de género. Es algo que se va construyendo según mi crianza, según lo que me inculcaron, cómo me relacioné con mis amigos, con mi familia. Toda persona es libre de elegir su identidad. Y en este orden de ideas, cuando hablamos de libertad, también nos referimos al respeto que la sociedad debe darle a esto, al respeto que su familia debe darle a esta elección de identidad. Y esto es, digamos que el punto débil de la sociedad,
porque entonces aquí es donde empieza a haber discriminación, en donde las familias empiezan a rechazar a sus hijos o a sus hijas, en donde las familias empiezan a llevar a sus hijos a consulta, al psicólogo, al psiquiatra, porque no queremos que sean diferentes o que se salgan de los parámetros de lo que hemos nombrado normal en la sociedad o en mi familia. Brenda, otra cosa que aportar y que me parece importante que quede claro es que la identidad de género no es lo mismo que la orientación sexual. Lo digo porque en consulta se encuentra uno con la duda que los padres llegan diciendo, es que mi hija me confesó que era lesbiana, pero es muy raro porque siempre yo la veía femenina, ella se arreglaba, se ponía vestidos. Su identidad de género era femenina, pero no por eso quiere decir que su orientación sexual vaya guiada al deseo o a la atracción física y emocional por los hombres. Es muy importante tener esa claridad porque esa duda personalmente me la he encontrado en varias ocasiones, esa confusión que se crea a raíz de ideas que nosotros tenemos que están erradas. Y la orientación sexual no tiene que ver con que sea mayor o menor de edad, la orientación sexual aparece en cualquier momento de la vida, entonces nos encontramos con niños homosexuales, con niñas lesbianas, con adultos homosexuales, travestis, transformistas, transexuales, entonces no tiene que ver con un momento específico de la vida, no tiene que ver con que sea niño o adulto, es una lección que se toma en el momento en que la persona empieza a identificarse diferente, empieza a sentir diferente, sus atracciones empiezan a cambiar o desde niño que sus atracciones empiezan a ser por personas de su mismo sexo, de su mismo género. Entonces no tiene que ver con un momento específico de la vida o del ciclo vital de la persona. Brenda ahorita hablaba de algo fundamental, muy importante, a lo cual quisiéramos apuntarle mucho y es a la no discriminación. Desde las familias hay que trabajar eso. Si yo desde mi familia acepto la condición de mi hijo, de mi hija, de algún familiar, es más fácil que él afronte ante la sociedad su identificación, su orientación. También hay otro tema importante dentro de eso y son las relaciones de género. Porque las relaciones de género no es lo común que conocemos como una relación de pareja, afectiva, sino que las relaciones de género están muy enfocadas a lo que la sociedad, en lo que la sociedad me encasilla como hombre y como mujer. Entonces, cómo los hombres se relacionan entre sí o cómo se deben relacionar según la sociedad y cómo las mujeres nos relacionamos entre nosotros. Entonces, esto enmarca desde un trabajo. ¿Cómo es mi relación con mi trabajo por ser mujer? ¿En qué puedo trabajar y en qué no? Y cómo los hombres en qué deben trabajar, qué carreras deben estudiar, qué deben ejercer. La relación de género implica o abarca un montón de características que van más allá de lo que podemos o no hacer según nuestras capacidades como personas, sino de lo que la sociedad nos está y la familia nos está educando. ¿Qué podemos hacer? Entonces hablamos de que nos enmarcamos en un rol que tal vez no nos guste o con el cual no nos identifiquemos simplemente porque esto es lo que debemos cumplir. La sociedad no lo impone. Porque la sociedad no lo impone. Entonces, de ahí mi carrera, de ahí mi trabajo. No es posible cambiar la orientación sexual por medio de terapia o medicinas o asistiendo al psiquiatra, porque entonces llegan muchas personas con la idea de que el psicólogo puede cambiar esa situación y no es así. Como ya lo habíamos dicho, la orientación es un tema personal, es una elección individual, no es una enfermedad, no es que el psicólogo lo vaya a cambiar, es que mi hijo necesita terapia para ser diferente, para que le gusten las mujeres, mi hija para que le gusten los hombres. Es un tema de elección natural, es un tema que la persona elige. Nosotros los psicólogos o los psiquiatras o el médico
no va a cambiar a esta persona, no va a hacer que le gusten las mujeres o los hombres. Si en algún momento de la vida la persona elige otra orientación sexual o elige ser heterosexual, lo va a hacer de forma personal, de forma natural. Entonces ningún médico, ni ningún psiquiatra, ningún psicólogo lo va a cambiar, ni la terapia lo va a cambiar. Entonces es más bien un tema puede convertirse en un tema de terapia familiar, más para la aceptación de esta persona, de mi hijo, de este miembro de la familia. Entonces no es tanto terapia para esta persona, sino si la familia decide acceder, sería entonces una terapia para la familia, para cambiar ciertos estereotipos, mirar qué perjuicios se tienen en cuanto a estos temas de identidad de género, de orientación sexual. Entonces esto es bueno que las familias lo tengan en cuenta y que aprendan a identificar cuando es un tema que debe ir a terapia, cuando es algo que se debe manejar en la casa, que los papás deben apoyar, respetar. Yo creo, Brenda, que es más importante, antes que entender los conceptos, antes que entender por qué pasa, es aprender a relacionarnos desde el género. Como lo hablaba ahora, la importancia de saber cómo nos relacionamos con todo tipo de personas, independiente de su orientación o su identificación sexual, es saber que no todo está dado por sentado, o que no todo es como creemos que es, que las cosas van cambiando, que nuestra sociedad está cambiando, y eso no es malo, porque eso es otra cosa, que le damos una connotación negativa. Otra cosa que me parece muy importante es hablar de la salud reproductiva desde el género, porque si se supone que estamos buscando una aceptación, una equidad, vemos que generalmente la salud reproductiva apunta más a las mujeres, al género femenino. Entonces encontramos muchísimos programas para prevención del embarazo, para reproducción, o ya cuando una mujer está en embarazo, entonces el programa de madres lactantes, todo el tema del seguimiento del embarazo. ¿Y dónde quedan los hombres? Porque eso también pienso yo, que la salud reproductiva, ahorita al inicio del programa lo decíamos, es un tema de todos, hombres y mujeres. Entonces sería muy bueno poder tener más acceso a charlas educativas, por ejemplo, sobre el tema sexual y de reproducción, pero no solo para mujeres, que los hombres también se interesen por aprender de este tema, que asistan a los talleres, que puedan, a las capacitaciones, que acompañen a sus parejas a los controles prenatales, porque es un tema, como les digo, que nos interesa a todos. Y así yo digo que entendiendo más los temas y teniendo más claridad, se nos puede hacer más fácil generar una aceptación. Sí, entonces es un tema más de aceptación de las familias y de la sociedad, porque estamos en un momento de diversidad en muchos sentidos, diversidad de género, diversidad cultural, diversidad en las familias. Entonces tenemos que ir en concordancia con eso. Si nos quedamos en pensamientos pasados, en actitudes pasadas, siempre vamos a confrontarnos con otros temas que nos van a causar inconformidad, nos van a causar malestar. Entonces la idea es que haya un equilibrio y que vamos caminando de acuerdo a cómo la sociedad va evolucionando. La idea no es que haya degradación cada día más de la sociedad, entonces si la sociedad se va degradando, nosotros vamos en concordancia con eso, no. Es que todos vamos cambiando, hay una evolución constante, la idea es que sea una evolución positiva. Y se hace aún más positiva cuando las familias, que son el núcleo más importante de la sociedad, van en evolución también con la sociedad. Y esa evolución se trata de la tolerancia, del respeto, de la aceptación, del apoyo, de la educación a nuestros hijos, de la inculcación de valores, del establecimiento de normas, de límites, de un montón de cosas que hacen que vamos evolucionando a la par que va evolucionando la sociedad. Bueno, definitivamente yo creo que tenemos que romper con todos los mitos que tenemos
Y la forma de romper con estos mitos es la información. Es informándonos, es buscando asesoría si es necesario, preguntándole a personas que estén capacitadas y preparadas en el tema, no al vecino, ni a la amiguita o al amiguito, sino realmente informándonos de fuentes confiables para poder ir rompiendo con tantos mitos que tenemos alrededor de la sexualidad y para poder cambiarnos todos nuestros esquemas mentales con los que venimos desde mucho tiempo atrás. Es un tema también muy importante el de los mitos acerca de la sexualidad, porque nos encontramos con un montón de cosas que están erradas, que no son reales, y eso lleva a que se cometan errores, a que hayan embarazos, a que hayan enfermedades de transmisión sexual, a que haya menos calidad de vida, menos salud sexual, menos salud reproductiva, porque entonces estamos haciendo las cosas alrededor de un montón de mitos. Pues la idea es que nos informemos y que aprendamos que las cosas tienen un sentido para hacerlas y una lógica. Entonces dejar al lado todos estos mitos que nos llevan a veces a cometer errores y arrepentirnos de haber hecho muchas cosas. Entonces Cindy tiene aquí unas tarjeticas que cada una contiene un mito, entonces está una pregunta acerca del mito y la respuesta. Entonces vamos a leer esas tarjeticas porque son muy completas. Bueno, entonces nuestra primera tarjeta, nuestro primer mito es: la homosexualidad es una enfermedad, ¿verdadero o falso? Es falso. La homosexualidad es la orientación sexual que un ser humano asume frente a sus preferencias sexuales, en este caso por otro u otras de su mismo sexo. Listo, entonces vamos con otra. ¿Por qué se produce el homosexualismo? No existe una única teoría de por qué se da la homosexualidad. Al respecto hay teorías biológicas de sensibilización hormonal, cerebral en las primeras 12 semanas de gestación, presencia de un gen y alteración de las neuronas del núcleo INA. El mayor problema es la intolerancia social para aceptar la diversidad de expresiones sexuales de los seres humanos y cómo en efecto se induce sufrimiento a las personas diversas. Entonces no existe una única teoría de por qué se da la homosexualidad. Han hecho como estudios científicos y no han determinado si es un gen, si viene biológicamente. Entonces es un tema más cultural y más de la sociedad. ¿Cuál es la mejor edad para iniciar las relaciones sexuales? Esa pregunta se la encuentra mucho uno en las escuelas. Entonces tenemos que tú eres la única o el único que puede determinar cuándo iniciarla, ejerciendo tu derecho al libre desarrollo de la personalidad. Debes estar preparado o preparada con la información adecuada para utilizar un método de anticoncepción que prevenga un embarazo y condón para evitar las infecciones de transmisión sexual. Asimismo, con la autonomía suficiente para elegir la persona, el lugar y las condiciones adecuadas para su práctica. Acá es importante tener claro que aunque no haya una edad, que es un mito que hay una edad ideal, pues es más un tema de madurez, de cómo asumimos este tema, porque la sexualidad no es un juego de niños. Entonces, más que la edad, el número que yo tenga en años, es la madurez que tengo para asumir esta nueva experiencia. Los métodos de anticoncepción los cubre la EPS, ¿verdadero o falso? Es verdadero. El plan obligatorio de salud cuenta entre sus medicamentos los anticonceptivos hormonales orales, inyecciones mensuales, inyecciones trimestrales, implantes subdérmicos para uso por 3 o por 5 años, dispositivos intrauterinos y condones. Preguntan tu servicio de salud para adolescentes y jóvenes en los programas de planificación de la EPS de tu municipio. Entonces, aquí concluye nuestro programa. Muchas gracias por estar ahí detrás de los televisores viéndonos y aprendiendo un poquito. A Cindy, muchas gracias por acompañarme nuevamente en este programa. No, Brenda, gracias a ti por la invitación. De verdad que son temas muy importantes, además muy entretenidos. Qué bueno poder seguir hablando con ustedes. Recuerden que
nosotras en el hospital se pueden acercar a aclarar sus dudas si tienen algunas, si quieren ampliar más la información. Secretaría de Salud. En la Secretaría de Salud. Es un tema o son temas que entendemos que para muchas familias no son fáciles de abordar, pero lo importante es querer tener acceso a la información. Ahora hay muchos medios para uno informarse. Este es uno de ellos, entonces qué bueno que aprovechen el programa, que aprovechen la oportunidad y sobre todo que difundan esa información, lo que aprendieron, lo que les llamó la atención, que lo compartan con sus vecinos o con sus familias si en este momento no están todos reunidos viendo. Y hasta una próxima ocasión que nos volvamos a ver.